Le quiero invitar a que abra su Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo número 2. Gálatas 3:2. Estamos en la serie Temas de importancia para la iglesia. Y hoy vamos a tocar un tema que ha dañado a muchos cristianos. Y voy a hablar acerca del extremo del legalismo. El extremo del legalismo. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Dice Gálatas 3:2: Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por hacer las obras de la ley o por el oír con fe? Esta fue una pregunta que Pablo le hizo a los Gálatas y tenía sus razones el por qué se les había hecho. Hay dos extremos en los que podemos caer los cristianos. Uno es el legalismo y el otro extremo es el libertinaje. Y Dios quiere que nosotros, que todo cristiano tenga un equilibrio, porque los extremos son malos. Muchos cristianos viven en alguno de estos dos extremos, pero Dios quiere que nosotros estemos en un equilibrio, en un balance. En esta enseñanza nos vamos a centrar en el extremo del legalismo y posteriormente hablaremos del extremo del liberalismo. Entonces, hay una pregunta que aquí hay que responder y es: ¿qué es el legalismo? Esa es la pregunta a responder. ¿Qué es el legalismo? Porque muchos están confundidos acerca del legalismo. Para dar respuesta a qué es el legalismo o qué significa el legalismo, de qué se trata, primero les voy a dar 4 definiciones de lo que no es el legalismo, ¿ok? Número 1, el legalismo no es obedecer los mandamientos de Dios expresados en el Evangelio. Eso no es legalismo. Jesús dijo en Juan 14, 15 y 21, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces, ¿cómo va a ser legalismo obedecer los mandamientos de Dios? Por el amor de Dios. No tiene sentido eso. Sin embargo, los libertinos, los que andan en un libertinaje, tachan de legalista aquel que quiere obedecer los mandamientos de Dios. En el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los obedece, o sea, los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré, al que guarda sus mandamientos, y me manifestaré a él, o sea, me revelaré a él. Entonces, no es legalismo desear obedecer los mandamientos de Dios que están expresados en el Evangelio. Eso es imposible, eso no es legalismo. Sin embargo, los que andan en un libertinaje, cuando tú le dices, oye, pero es que Jesús dijo esto, y tú le mencionas alguna enseñanza de Jesús, y te dicen, no, tú eres muy exagerado, eres un legalista, te dicen. Pero escúchenme bien, los que hacen eso y mencionan a alguien que quiere obedecer los mandamientos de Dios y lo tachan de legalista, es porque no conoce la definición del legalismo. Número 2, el legalismo no es desear vivir una vida santa apartada del pecado. Imposible que alguien que desee vivir una vida santa y apartada del pecado se le tache de legalista. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, 3 y 7 dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces tú estás allí con alguien que dice que es cristiano y tú sabes que pues anda con la novia o qué sé yo y tuvo relaciones ilícitas con ella. Entonces tú le dices, oye, eso no es agradable delante de Dios. No, pero yo la amo. No, pero es que la palabra de Dios dice que te apartes. No, lo que pasa es que a la iglesia donde tú vas son bien legalistas. No, mi estimado, no se confundan. Eso no es ser legalista. Querer vivir una vida alejada del pecado, odiar el pecado para agradar a Dios,
jamás es un legalismo. Jamás ese deseo de una persona será rechazado por Dios. Por lo tanto, eso no es legalismo tampoco. Número 3, legalismo no es decidir alejarse de la clase de vida del mundo, las cosas que practican la gente del mundo. Eso tampoco es legalismo. En Romanos 12, versículo 2, Pablo dijo: no os conforméis a este siglo. Conformarse significa en el griego amoldarse. O sea, no te amoldes a este siglo. Siglo significa mundo. Y en la Biblia mundo es sinónimo de conducta, sistema de vida de la gente que vive en el mundo. Entonces Pablo está diciendo: no se amolden a las prácticas, a las costumbres, al tipo de vida que tiene la gente de este mundo. Entonces no es legalismo decidir alejarse de las prácticas del mundo. La Biblia es clara: si alguno ama al mundo, el amor de Dios, del Padre, no está en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y se refiere a todo la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, todo eso. Entonces, eso no es legalismo. Dice Pablo: sino, sigo en el versículo 12, 2 de Romanos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tú empiezas a cambiar tus pensamientos humanos por los pensamientos de Dios. Entonces tú empiezas ya a darte cuenta cuál es el sistema de vida del mundo, ¿sí? Entonces tú te alejas de eso, porque mira lo que dice al final del versículo: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La manera de encontrar nosotros la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es no amoldarnos al sistema de vida que tiene la gente que no conoce a Dios. Al no amoldarnos y al ser transformados en nuestra mente por medio de una renovación de nuestro entendimiento, se nos van haciendo claras las cosas y ubicamos lo espiritual en lo espiritual, lo carnal en lo carnal, y empezamos a crecer, empezamos a madurar, empezamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces no es un legalismo, porque entonces tú te renuevas, rechazas el sistema de vida del mundo y por ahí andas en tu escuela o en el trabajo y comienzas a hablarle a alguien de Cristo y escucha a otro por allí que dice: yo también soy cristiano. Sí, oye, pues qué bien. Oye, tú eres el jefe de mantenimiento. Sí, yo soy. Bueno, sí te había ubicado, pero pues no sabía que eras cristiano. Y luego de pronto te quedas y le dices: oye, pero es que tu manera de hablar, dirigiste hacia los compañeros, ¿por qué les hablas con esas palabras tan soeces, tan vulgares? Eso no es propio de un cristiano. Y luego te dicen: ¿a qué iglesia vas? Dice: no, pues yo voy a tal iglesia. No, es que ahí son bien legalistas. No se confunda, compadre, por favor. Eso no es legalismo. ¿Me está entendiendo? Pero la gente que no entiende esto te tacha de legalista porque tú quieres guardar la palabra de Dios, porque tú no te conformas al tipo de vida que tiene la gente que no conoce al mundo. Entonces esto, mis queridos hermanos, no es legalismo. Segunda de Corintios 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios, dice la Biblia, nos guarda del mal. Entonces, tú tienes temor de Dios producto de tu relación con Él y del conocimiento de la palabra de Dios, que sabes que Dios te ve, conoce tus pensamientos, sabe lo que hay en tu corazón. Entonces tú tienes respeto por Dios. Entonces tú caminas en ese temor de Dios. Entonces tú andas allí con un cristiano que te dice: oye, pues vamos al centro, vamos a tomar un café. Y estando allí en el café, pues resulta que pasa una muchacha y el cristiano le dice algo a la muchacha. Y le dice el otro: oye, hermano, tranquilo. ¿Qué tiene? Pues Dios las hizo bonitas. ¿Qué culpa tengo yo? No te confundas, compadre. No, porque la exhortación, porque luego te tacha de legalista.
Dice, no, hermano, es que mira, ya van a 3 que tú les tiras las flores y eres diácono de la iglesia. Como que no va ese comportamiento. No hay que ser tan exagerados. Lo que pasa es que tú eres un legalista. Inmediatamente te tachan. No, mis queridos legalistas, no se confundan. Eso no es legalismo. Legalismo tampoco es saber distinguir lo bueno de lo malo. Legalismo no es, o mejor dicho, legalismo, sí, no es buscar y encontrar lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Es decir, que no es un legalista el que sabe discernir lo que le agrada a Dios de lo que no le desagrada a Dios. Y aquí es donde los libertinos, pues a todo, dice ahí en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo le dicen bueno. Entonces, a lo malo, a lo que rechaza Dios, sistemas de vida del mundo, andar en los placeres de la carne, de los ojos, en las obras de la carne, los celos, las envidias, a eso ellos le llaman bueno. ¿Por qué? Porque si no, pues es que así son las cosas. Mira, en la iglesia, si tú quieres prosperar, quieres llegar a predicar, tienes que echar política. No, espérame. ¿De dónde sacaste tú eso? Entonces, dice, hay de lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, nunca en la Biblia tacha o rechaza a Dios a alguien que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Tú sabes discernir cuando vas al mercado y compras manzanas? ¿Tú sabes discernir cuáles están buenas y cuáles no? Nadie puede decirle a una persona, mira, no seas exagerado, toma parejo las manzanas. No dices, no, ¿cómo voy a agarrar unas que ya están podridas o están golpeadas? Hasta el puro sentido común nos da la razón, ¿no es cierto? La pura lógica, aunque esto va más allá de la lógica. Pero hay cristianos que no tienen ese discernimiento. Entonces, cuando tú disciernes que ciertas conductas, ciertos pensamientos, ciertas maneras de hablar, ciertas prácticas no agradan a Dios, que son rechazadas por Dios porque contristan al Espíritu Santo, entonces tú las rechazas, las sabes discernir. Pero te encuentras con otro cristiano que puede ser de aquí mismo o de otro lugar, y tú le dices, oye, mira, es que esto no va con un hijo de Dios. Entonces, si esta persona no tiene un buen entendimiento de las cosas y confunde las mismas cosas, lo bueno con lo malo, entonces te va a tachar de legalista. Te va a decir, lo que pasa es que ahí en casa de oración son unos exagerados, dicen. ¿Será? Entonces, vámonos de lleno a responder qué es el legalismo, en qué consiste el legalismo, porque estas cosas, hermanos, afectan mucho la vida espiritual de un cristiano. Lo oprimen, no lo dejan crecer, lo mantienen como en una prisión, y la Biblia dice que Dios nos ha hecho libres de la esclavitud. Entonces, ¿qué es el legalismo? ¿En qué consiste el legalismo? Bien, la respuesta tiene 3 direcciones. Número 1, de lo que significa el legalismo. Entonces, cuando alguien te diga, lo que pasa es que tú eres un legalista, entonces tú ya vas a tener más entendimiento al respecto. Y dile, no, compadre o comadre, no te confundas. El legalismo es esto. Número 1, el legalismo consiste en atribuirle efectos de salvación a las obras que hacemos. Eso es un rasgo del legalismo. Atribuirle a las buenas obras, a las prácticas, a ciertas conductas piadosas, entre comillas, pero que se les atribuyen efectos salvíficos o de salvación. Pero hacer esto equivale a decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para salvarnos, lo cual es una agresión al sacrificio de Jesús. Cuando Él estaba en la cruz y dijo, consumado es,
la obra está terminada. Eso significa, todo lo que tú me hiciste, que Padre me encomendaste que hiciese, he terminado. Entonces, cuando nosotros creemos que hacer ciertas cosas nos dan la salvación, le estamos añadiendo al sacrificio de Cristo, y es una agresión que en muchos casos raya de herejía y agrede el sacrificio de Jesús. Es como decirle: ¿sabes qué, Jesús? Tu sacrificio en la cruz fue incompleto, pero yo voy a hacer esto porque a ti te faltó. Un ejemplo en la Biblia, Hechos 15:1. Hechos 15:1. Dice así: dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, miren lo que decían, no podéis ser salvos. ¿Qué sucedió en todo el capítulo 15? A raíz de esto se hizo lo que se conoce como el primer concilio en Jerusalén. Se juntaron los apóstoles, los líderes de la iglesia, y discutieron si era necesario hacer ciertos ritos, guardar ciertas fiestas, hacer ciertas ceremonias, para que al hacerlo se pudiera completar la salvación, y llegaron a la conclusión de que no era necesario ningún ritual, guardar ninguna ceremonia para ser salvos. Porque los judíos, algunos judíos que habían creído, decían: es que tienen que circuncidarse, si no, no pueden ser salvos. Bueno, lo que hoy se hace es atribuirle, por ejemplo, al bautismo poderes de salvación. Y saben, el bautismo como un ritual no tiene ningún poder para salvar. Imagínate que el diablo se bautizara. ¿Tú crees que se salva? No, el bautismo es una consecuencia de haber creído. Primero se cree y después viene el bautismo, como una evidencia externa de lo que pasó en lo interno, en tu corazón. La Iglesia Católica dice que por medio del bautismo ellos, los bebés, forman parte del cuerpo de Cristo. Eso es totalmente antibíblico, nada que ver. En la Biblia no hay nada de eso. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Pero como consecuencia, Jesús dijo, es un simbolismo el bautismo, que ahorita no es como para explicarlo así en detalle. Pero entonces, el atribuirle a ciertas prácticas piadosas poderes de salvación, eso se llama legalismo. Hay gente que me manda correos porque confunden, están confundidos y dicen: usted es un legalista. Me han dicho que yo soy legalista. Entonces, de acuerdo a esta definición de legalismo, yo les pregunto a ustedes: ¿cuándo les he dicho que si cantan bonito se van a salvar? ¿Alguna vez les he dicho? ¿Cuántas veces les he dicho yo: si ustedes dan sus diezmos se van a salvar? ¿Les he dicho yo alguna vez? Pero lo que pasa es que la gente no sabe lo que es legalismo. No conoce el espíritu de la Biblia al respecto, o lo que dice la Biblia al respecto. Y Pablo confrontó de una manera muy clara este error. Vamos a ver en Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Porque los gálatas eran un grupo de creyentes, una iglesia allí en Galacia, que habían aceptado a Jesucristo, pero llegaron los judíos o los judaizantes y comenzaron a hablar de la circuncisión, comenzaron a hablar de ciertas prácticas religiosas que debían de hacer para ser salvos. Gálatas 2:16, ¿ya lo tiene? Voy a leer. Dice así: sabiendo que el hombre o el ser humano no es justificado por hacer las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo o en Jesucristo. Dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por medio de la fe en Cristo, y no por las obras de la ley.
y la circuncisión era de la ley, ¿sí o no? Ok. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie. ¿Qué significa nadie? Ninguno, ni uno solo, absolutamente nadie, por hacer rituales religiosos, aunque le atribuyan poderes de salvación, nadie será justificado. Justificado significa que ha sido limpiado de sus pecados, nadie. Bueno, vamos en el mismo Gálatas, en el mismo capítulo 2, pero vamos al versículo 21. Y aquí Pablo todavía lo dice más claro. Y miren lo que menciona Pablo aquí en el versículo 21. Dice: no desecho la gracia de Dios. Sería trágico desechar la gracia de Dios. ¿En qué consiste? En que Cristo murió en nuestro lugar, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese sacrificio consumado en la cruz, esa resurrección de Cristo, el Cristo crucificado, el mensaje del Evangelio es eso, las buenas nuevas de que Dios nos perdona, nos limpia de nuestros pecados cuando creemos en el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿cómo recibió un pecador la salvación? ¿Pagando, haciendo mandas, flagelándose o creyendo? Por eso es por gracia, es un regalo de Dios, porque nadie puede hacer obras para alcanzar esa salvación. Porque mira lo que dice en la segunda parte del versículo: pues si por la ley o por hacer prácticas ritualistas fuese la justicia, entonces dice, por demás murió Cristo. ¿Qué significa? ¿Para qué entonces? Es inútil que haya muerto en la cruz. Si tú por tus buenas obras, por dejar de comer hamburguesas en Semana Santa, por flagelarte la espalda. Ahora en estos días me entró un correo que habían encontrado, no sé en qué país, no leí la nota completa, que habían encontrado a un hombre que aparentemente clandestinamente lo crucificaron o se hizo crucificar. Y lo encontraron ahí. Bueno, esa persona sin duda creía que haciendo eso Dios lo iba a salvar. Qué tristeza, ¿no? Es una tristeza, porque Pablo lo dice aquí: si ser justificado, perdonado, limpiado fuese por hacer prácticas piadosas, entre comillas, por demás murió Cristo. Entonces nosotros vemos que el legalismo está arraigado en muchos lugares, en muchos cristianos, en muchas personas que asisten a las iglesias. Entonces el atribuirle poderes de salvación a prácticas es puro legalismo. Por ejemplo, ustedes habrán oído esto de pacte con dinero por su salvación. ¿Cómo que pacte con dinero por su salvación? Eso es vil legalismo. ¿De cuándo acá se puede comprar la salvación? ¿Qué no pagó Cristo ya por nuestra salvación en la cruz? Entonces, ¿qué sucede cuando alguien predica y dice una cosa así? Eso es legalismo, eso es agredir, estar haciendo una agresión por ignorancia o deliberada a Jesús mismo. Pero lo más triste es que arrastran a los discípulos de Jesús en ese legalismo. Usted ha oído cosas como esta: ahí está una persona que se cambió a un barrio más alejado de la iglesia donde va, o simplemente ya no quiere asistir allí porque por X razones ya no se siente alimentada, qué sé yo, hay muchas razones. Entonces esta persona va con el pastor, le dice: pastor, fíjese que me quiero ir a cambiar de congregación porque me cambié muy lejos, o la razón que sea. Entonces el pastor le responde: si usted se va de esta iglesia, se va a ir al infierno. Eso es vil y puro legalismo. ¿De cuándo acá una persona se salva por ir a una iglesia? ¿Alguien se salvará por ir a una iglesia? Eso es vil y puro legalismo, porque le está atribuyendo al hecho de venir a la iglesia salvación. O sea, está diciendo este legalista
que el sacrificio de Cristo fue incompleto. Pero, ¿qué me dice de este otro ejemplo? Si usted no diezma, usted se va a condenar. ¿Han oído ese, no? Pues es el favorito de muchos pastores, para presionar a la gente a que den. Entonces le dicen, usted está así porque no da, y muchos se van a ir al infierno porque no diezman, dicen. ¿Saben, hermanos? Nunca nadie se ha salvado por dar diezmos. Tampoco nadie se va a perder en el infierno por no dar sus diezmos. Ese es un asunto de tipo personal, cada uno con Dios. Pero predicar y hablar estas cosas es vil y puro legalismo. Y puedo poner 20,000 ejemplos de prácticas que se han arraigado en las iglesias y que se toman como prácticas que nos dan o complementan la salvación. Eso, hermanos, es el legalismo. Esa es la primera definición de legalismo. La número 2 es la siguiente: legalismo consiste en atribuirle efectos de santificación, efectos de purificación interna, espiritual, a prácticas que hagamos. ¿Cuál fue la número 1? Atribuirle a nuestras prácticas poderes de salvación. ¿Cuál es la número 2? Atribuirle efectos de purificación espiritual, de santificación a prácticas externas que hagamos. Son diferentes las definiciones, ¿las alcanza a ver? Ok, vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Mateo 15, versículo 2. Mateo 15, 2. Aquí está el Señor Jesús. Enfrente tiene a sus discípulos y estaban los fariseos allí, los religiosos, legalistas. Dice Mateo 15:2, cuestionan a Jesús y le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Qué significa esto? Todos, cualquiera de nosotros sabe que por elemental cuestión de higiene es bueno lavarse las manos antes de comer. ¿Usted se lava las manos antes de comer? Bueno, ya ve que ahora con tantas enfermedades de tipo contagioso, bueno, ya hasta nos da nuestro gel. Bueno, eso es para evitar. Ya dejen esas luces, olvídenlas, mejor quítenlas, porque ya me tienen, hasta me hacen sentir artista cristiano. Ya córtenlas. Entonces, atribuirle efectos de santificación a prácticas externas. Sabemos entonces que lavarnos las manos, pues por elemental higiene, pues es bueno, ¿no es cierto? Nos pueden dar enfermedades, pero escúcheme bien, ¿cuál era el punto aquí con los fariseos? El punto era que ellos le atribuían poderes de purificación espiritual. Cuando se lavaban las manos, era un ceremonial, entonces ellos se lavaban las manos, se comían sus tortas ahogadas y luego decían: ay, también nos limpió la conciencia, también nos limpió el corazón. Nada que ver, hermanos. Ahora vean ustedes el versículo 7. ¿Cómo les respondió Jesús? Vean cómo les respondió Jesús. Versículo 7, ¿ya lo tienen? Así les respondió. ¿Qué les dijo? Miren, yo nunca les he dicho así. ¿Verdad que no? No, yo nunca. Ahora, algunos, como les decía hace un rato, ¿no? Dicen: es que usted es un legalista, dicen. No, yo nada más les leo lo que dice la Biblia. Se las explico un poquito. Eso es todo. Pero yo no escribí la Biblia. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Es que usted predica y dice. ¿Qué digo? Pues lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Será eso ser legalista? Bueno, para algunos sí, pero ¿por qué? Porque desconocen el significado. Y aquí Jesús se enfrenta
a los fariseos legalistas, que le atribuían a sus rituales poderes de purificación y beneficio espiritual por el hecho de lavarse las manos. Y Jesús les dice: hipócritas. Pero les dice más: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano, inútilmente me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No solo escuchen, porque muchos escuchan pero no entienden. Les dijo dos cosas, son diferentes. Oigan bien, pero entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esas son unas palabras espirituales bien profundas, ¿no? Ahora mire lo que sucede en el versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué les pasó a los legalistas fariseos? Se ofendieron porque Jesús les dijo: su práctica esa de lavarse las manos para que no se contaminen espiritualmente es una falacia, es una tontería y es inútil. Todas esas prácticas y son inventos suyos. Se ofendieron. Lo mismo sucede con los legalistas de hoy. Predícales la palabra, trata de decirles el sentido que verdaderamente tienen los dichos de Jesús, la doctrina de Jesús, y te tachan de legalista, se enojan y te tachan de legalista. Se ofendieron: ay, este está agrediendo nuestras reglas. Versículo 13. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Este es un dicho que significa que todo aquello que el Padre, Dios, no ha dicho que hagamos, no lo tomará en cuenta. Pero si Él dijo algo que tenemos que hacer, en base a eso es lo que Él nos va a juzgar. ¿Me estoy explicando? Toda planta, aquello que mi Padre nunca dijo, eso Dios no está obligado a respaldar. Eso significa ese dicho. Versículo número 14. Esto es lo trágico, mira lo que viene. Dejadlos, dice, déjalos. Son ciegos y guías de ciegos. O sea, es ciego el legalista, porque el legalista se centra solamente en sus ceremoniales. Y tú te encuentras allí a alguien, estás compartiendo. Toño Ortiz me acaba de decir que hubo una boda y se fueron a la comida, y allí uno de los vigilantes le preguntó: oiga, ¿ustedes de qué iglesia son o de qué? No, somos cristianos. Ah, yo también soy cristiano. Y lo primero que le dijo fue: ¿en nombre de quién estás bautizado? Qué horrible es el legalismo, hermanos. Porque es de los que creen que tienes que bautizarte en el nombre de Jesús, si no, no vale, si no estás perdido. Y son de los que creen que el bautismo en sí salva. Nada que ver. Si hacemos un estudio, que no lo vamos a poder hacer hoy, nos vamos a dar cuenta que lo que salva es la fe, la gracia por medio de la fe, ¿sí?, en el sacrificio de Cristo, y después viene el bautismo, pero no para completar la salvación. Ese es un legalismo, ese es un error, y es atribuirle a las aguas del bautismo poderes de salvación, y eso, mis queridos hermanos, es una falacia, es una necedad, una falta de entendimiento. Oyen pero no entienden, son ciegos los legalistas. Dice: dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, esto es lo trágico, hermanos, si el legalista guía a otros hacia el legalismo, ambos caerán en el hoyo. Aquí está hablando del legalismo, de atribuirle a lavarse las manos poderes de purificación interna. Entonces está hablando de ceguera. No han entendido el verdadero sentido de la palabra de Dios, del mensaje del evangelio. Entonces nos damos cuenta que en este tipo de predicadores y de iglesias todo es en base a un evangelio de obras.
tienes que hacer esto para limpiarte, sentirte limpio. Miren, nos pasa ahora los cristianos de las iglesias evangélicas como cuando éramos católicos. Bueno, los que fueron recordarán esto, ¿no? Obligaba a ir a misa, ¿no? Entonces, aunque duraba media hora o 20 minutos la misa, bueno, pues tú decías, ay no, y le hacías ahí al tonto para llegar tarde. Entonces ya llegabas 5 minutos antes de que se terminara. Entonces ya llegabas y te ponías por allí, por atrás, y te cruzabas de mano así y ponías carita de Juan Diego, ayunando, ¿verdad? Sí. Entonces ya nada más se tocaba la bendición. Y decía, la bendición de Dios. Entonces tú ya, amén, ¿verdad? Entonces salías de allí y ya te sentías, me siento re bien, ya cumplí, decías, ya cumplí. Te sentías bien santo, te sentías bien limpio, ¿será? Bueno, eso mismo le sucede a muchos que ahora vienen a iglesias como esta. Si llegan temprano, pues ya es un milagro, para empezar, ¿no? Pero hay quienes esperan allá que se acabe la alabanza, no sé ni por qué. Algunos dicen, es que la alabanza no me gusta, es que la alabanza no es de Dios, dicen algunos, ¿verdad? Entonces ya están aquí en la reunión, oyen los regaños del Señor, y se sienten reprendidos y se sienten bien un ratito. Entonces ya salen, tú dura la pedrada, pero me siento re bien, dicen. Entonces tú ya te sales y te sientes así como, ya tienes paz en tu conciencia, y ya en la tarde te puedes ir a un antro. Ya te puedes ir a emborrachar con tus amigos, o te vas a visitar a tu amiguita que tienes por allí, pero ya te sentiste bien. ¿Quién te dijo que eso, el solo hecho de asistir, tiene poderes de purificación? ¿Quién te dijo eso? Ahora, si yo fuera legalista, les enseñara eso. Yo les he dicho alguna vez eso. Miren, vengan, ya cumplan, y ya cuando salgan hagan lo que quieran. ¿Les he dicho algo así? Bueno, creerlo es ser un legalista. No, hay algunos que creen que por el solo hecho de leer, aunque no obedezcan la Biblia, solo por leer la Biblia, ya se sientan así como, ay, me siento re bien después de que leo la Biblia. A ver, ok. Bueno, puedes tú recibir palabra que te consuele, etcétera. Pero ¿y qué con lo que leíste? ¿Lo vives? ¿Ustedes han visto cristianos, y no es que eres uno de ellos, que dicen, ay, es que ya me urge ir a la iglesia, porque cuando anda uno acá por fuera se siente uno re mal, ya nomás llega uno allí y se siente re bonito, sale uno ya bien? A ver, ¿qué está usted diciendo? ¿Qué está usted pensando? ¿Qué si prohibieran reunirnos? Se acabó tu cristianismo, hasta allí llegaste. ¿Ven cómo muchas veces de una manera inconsciente estamos siendo legalistas y le estamos atribuyendo a prácticas que ahora hacemos nosotros poderes de purificación, de limpieza de conciencia y cuanta cosa? Volvamos aquí a Mateo 15:14. Déjenlos, dice. Los legalistas son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo a Jesús, explícanos esta parábola, Señor. Versículo 16, Jesús dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? Fíjate, ni los discípulos estaban entendiendo todo. Eso a mí me muestra una cosa, que aquí, en este preciso momento, o nos están escuchando en internet, hay gente que está escuchando pero no está entendiendo. ¿Por qué? Porque está escuchando el verdadero espíritu de la palabra, los principios de la palabra de Dios, pero como esa palabra, así como Jesús, está sacando a la luz que Él rechaza el legalismo, se cierran
Yo sé que ahorita hay gente que me está escuchando en muchas partes del mundo y ahorita están, no, pero ¿cómo? No, yo soy diácono, yo sirvo a Dios porque eso me hace sentir bien. Eso es legalismo. Entonces algunos están así como enojados, nomás porque no se les ve por el micrófono. Les dice, aún están sin entendimiento. Mira lo que dice el 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? Fíjense el sentido común, así, la lógica elemental de Jesús, Dice, ¿no entendéis que lo que entra en la boca va al vientre? ¿Sí sabían, no? Que lo que se comen se viene al estómago. ¿Sí sabían? Yo dije, a lo mejor no saben algunos, ¿no? Puede que algunos piensen que se va al cerebro, que yo no sé, es que hay cada cosa, ¿no? En este mundo. Entonces Jesús, con una sencillez y lógica así, pero es bien sencilla, le dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Sí sabían eso? ¿Cuántos van ahí? Por cierto, jálenle cuando vayan, porque hermanos, fíjate nada más lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Qué no entiendes? Que lo que comes, ¿cómo te va a purificar de tu amargura? ¿O cómo te va a contaminar de ciertas cosas? ¿Cómo te va? A ver, lávate las manos y luego cómete un rico pozole jalisciense para que se te quite la envidia. Por favor, eso es lo que equivalía al concepto de los fariseos aquí. Dice, no, ¿qué no entiendes? Que lo que comes se te va al estómago, se procesa y luego se arroja y se va a la letrina. ¿Qué no sabían? Entonces los discípulos, pues sí. Mira lo que dice el versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre o a los demás. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina, entiéndase, espiritualmente al hombre. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? ¿Alcanzan a discernirlo? Rechazando el legalismo, que le atribuye poderes de purificación a los actos piadosos que podemos hacer. Puede ser orar, puede ser ayunar. Miren, hermanos, la santidad no viene por hacer o no hacer prácticas supuestamente piadosas, no. La santidad es un estado interno que Dios va limpiando. ¿Qué es lo que nos limpia a nosotros? ¿Qué no es la sangre de Jesucristo que nos limpia de toda maldad? ¿Qué no es la palabra de Dios la que limpia nuestras conciencias? ¿Qué no es la palabra de Dios la que limpia nuestro ser interno? Purificados con agua limpia, agua pura, dicen Hebreos que era una práctica ceremonial en el Antiguo Testamento, y el agua simboliza la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos purifica? Oírla y hacerla. Y si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Su sangre nos limpia de toda maldad. Entonces, decir que a mí me limpia espiritualmente mi conciencia, mi alma, mi espíritu, el hecho de yo venir y sentarme y decir ya cumplí, es agredir al poder de purificación que tiene la sangre de Cristo. Es decirle a Jesús, mira, tu sangre que derramaste allí, esa no me simpatiza, no me cae muy bien, se ve muy sanguinolento en el asunto. No me gusta, entonces lo hago a un lado y mejor prefiero yo creer que porque no como esto, que porque uso la falda más para abajo, que porque no uso aretitos, entonces ya estoy bien limpiecita. No me diga usted.
que cree eso. No, ahorita ¿dónde están los legalistas? No voy a abrir mis correos hoy en esta tarde. Los legalistas hacen prohibiciones a diestra y a siniestra, pero generalmente sus textos, que supuestamente ellos se apoyan, si los analizamos, la gran mayoría de los versículos que usan los legalistas están fuera de contexto. Por ejemplo, hay iglesias donde a la mujer le prohíben cortarse el pelo, usar aretes, no las dejan usar anillos de oro, no les permiten usar pantalones. Predicar que una mujer hable en la congregación es un pecadicísimo, dicen ellos. Y todo basado en versículos que al analizarlos nos damos cuenta que nada que ver. Por ejemplo, mire, un legalista puede predicar Deuteronomio 22:5. Abra su Biblia en Deuteronomio 22:5. Algunos se lo saben de memoria, porque entiendo que aquí hay algunos que vienen de iglesias legalistas. Pero el conocimiento de las escrituras, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libres. Deuteronomio 22:5, y algunos que vienen de iglesias legalistas pues ya ni abrieron la Biblia porque se lo saben de memoria. Cada domingo era la misma predicación, aretes, pantalones, joyas de oro. No saben otro mensaje más que las joyas, la ropa, los aretes. Bueno, ¿qué dice Deuteronomio 22:5? Dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, vestimenta de varón. ¿Por qué? ¿Qué es delante de Jehová que una mujer se ponga vestido de hombre? ¿Qué es? Dice, abominación. ¿Dice así su Biblia? Es abominación. Entonces, el legalista deduce, no vestirá la mujer traje de hombre o indumentaria de varón, y dice, y lo primero que se le viene, porque fue el que le gustó, el versículo que le gustó, no sé, y lo dice, pantalones. Los pantalones son de hombre. A ver, discúlpeme, mire, el corte que tienen los pantalones de hombre son bien distintos al corte que tienen los pantalones de las mujeres, ¿sí o no? Entonces, pues ahí, mire la lógica, igual como la que usó Jesús, los pantalones de hombre tienen otra horma muy distinta a los pantalones de la mujer. Por lo tanto, no son pantalones, los pantalones que puede usar una mujer no son necesariamente de hombre, aunque ese tiene otro significado que ahorita no puedo detenerme en explicarlo. En lo que sí voy a poner el dedo en la llaga es en lo siguiente, mire. Si se predica Deuteronomio 22:5 y se toma de allí, ¿por qué no se predica todo lo demás? Le voy a leer a usted una carta que le mandó un cristiano, le mandó a un predicador que oyó en la radio de estos legalistas, ¿verdad? Esos que usan aretes, esas que usan anillos, esas que usan pantalones. Un predicador les llamaba a esos predicadores de tendedero, porque todo era hablar de la ropa y de la ropa y de la ropa. Le voy a leer el correo que le mandaron a este predicador legalista de la radio. Le escribe este hermano, le dice: querido hermano predicador, dice, gracias por dedicar tantos esfuerzos a educar a la gente en la ley de Dios. Yo mismo he aprendido muchísimo en su programa de radio y también comparto los conocimientos que he adquirido con otras personas. Pero yo tengo una duda, dice. Por ejemplo, mire, usted aseguró en el programa de ayer que la Biblia tiene por abominación que la mujer use pantalones. Según usted aseveró en Deuteronomio 22:5. Entonces, si que la mujer use pantalones es una abominación, yo necesito que usted me ayude a entender algunas otras de las leyes que vienen en el mismo Deuteronomio, en el mismo Pentateuco,
Yo tengo dudas, hermano, y quiero que me las conteste. Por ejemplo, mire, Éxodo 21:7, no tiene que buscarlo a menos que sea bien veloz, ¿no? Porque no me puedo detener a que ustedes lo lean o lo busquen. Por ejemplo, él dice, en Éxodo 21:7, ahí dice que yo puedo vender a mi hija como esclava. Entonces, pues yo quisiera que usted me aconsejara qué precio le pongo. A ver, déjame decirles algo, Mi propósito no es hacerlos reír, O sea, porque luego, no, es que usted, me dicen que yo los digo cosas para burlarme y reírme. No, mi propósito no es burlarme, ni hacerlos reír, solamente les estoy explicando para que entiendan lo irracional, lo ciego del legalismo. Porque si esto dice, si usted saca de los pantalones, ¿por qué esto no? Dice, entonces ¿qué precio le pongo a mi hija para venderla? Dice, tengo otra duda, pastor. Mire, en Levítico 25:44, ahí dice que yo puedo tener esclavos, hombres o mujeres, pero la única manera de tener esclavos es comprarlos en las naciones vecinas. Entonces yo le pregunto, ¿puedo comprar un gringo? Porque un hermano me dijo, no, nosotros no podemos tener como esclavo un gringo, pero los gringos sí pueden tener esclavos mexicanos. Entonces pues yo tengo duda, pero pues yo tengo dinero, hermano, y ¿puedo comprar como esclavo a un gringo? Otra, hermano, dice, mire, querido predicador, mire, hay un hermano que va a la iglesia donde yo voy y él le gusta trabajar los sábados. Entonces yo me encontré en Éxodo 35:2 que ahí pastor claramente dice que el que hace algo el sábado reciba la pena de muerte. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo ejecuto? No, entonces el legalista, no, oye, pero pero es que eso, no, a ver, espérame. ¿Y por qué sí Deuteronomio 22:5? ¿Por qué sí eso de la vestimenta del varón, la mujer y el asunto ese? ¿Y por qué esto no? Ahora sí que todo o nada, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Así de fácil. Tengo otra pregunta, amado predicador. Dice, mire, en Levítico 11:10 dice que no comerás animal inmundo, cosas del mar que no tengan escamas, como los camarones, el pulpo, todo ese asunto. Entonces allí dice que comer este tipo de comida, o sea, mariscos, es una abominación, pastor. Pues mi esposa, pues ella le gustan los camarones, el pulpo y las almejas en una campechana. Dice, a ver, quiero que usted me explique. Es abominación comer camarones y es abominación usar pantalones. Entonces, fíjese que a mi esposa le gustan los camarones, pero usa pantalones. Entonces, ¿es media abominable? Se me hace que están entendiendo. Y los legalistas a lo mejor se están retorciendo, no lo sé. De coraje, pues es que, a ver, argumenten sobre eso. ¿Por qué nada más Deuteronomio 22:5 u otros más que sacan por ahí? La mujer calle en la congregación. No hable la mujer. Prohibido a la mujer predicar. No dice predicar, dice hablar. Y ese es otro asunto que también se puede explicar. Pero la carta todavía tiene más. Dice, pastor, dice, mire, en Levítico 21:20, ahí establece, bueno, ahí dice claramente que no todos nos podemos acercar al altar de Dios. Si alguno tiene un defecto, no puede. Mire, pastor, Levítico 21:18-20 dice así. En el 17 dice, Jehová le dijo a Moisés que escribiera y dijera esto: ningún varón en el cual haya defecto se acercará, o sea, al altar de Dios, a Dios mismo, si es ciego o cojo o mutilado
o tiene deformación alguna en su cuerpo, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o sea, catarata, que no pueda ver, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Dice: ay, mire, estimado predicador, yo le confieso que mi agudeza visual no es muy buena. Entonces, ¿cómo puedo acercarme a Dios si tengo nube en el ojo? Bueno, yo quiero anunciarles a ustedes, hermanos, que a partir del próximo domingo, Toño Ortiz, Chava Pardo y los pastores de Casa de Oración van a estar ahí a la entrada. Le van a hacer así y te van a preguntar: ¿cuántos dedos de la mano tengo extendidos? Entonces, si usted dice 2 y son 5, usted tiene nube en el ojo. No puede entrar a la presencia de Dios, largo de aquí. O si usted por alguna situación tiene una mutilación, un dedo, ahí en su trabajo se cortó y usted anda así, entonces le vamos a revisar las manos, hermano. Las manos, los pies de los dedos, vas a tener que quitarse los zapatos como en el aeropuerto para ver si usted está completo. Y donde dice deformación de cuerpo, en una versión dice, en la Reina Valera, cuerpo sobrado, o sea, deformación. Algunos tienen 6 dedos. ¿Los ha visto? Esos no pueden entrar a esta iglesia. ¿Oyeron? Manos, por favor. Entonces, ¿por qué no dejan entrar y se ponen tan estrictos los legalistas? Usted trae pantalón, no puede entrar. Trae aretes. Los aretes son de... Usted trae aretitos chiquitos. Usted trae pecaditos. Pero usted trae unos pecadotes así. Hermanos, por favor. Ok, si son aretes, si son pantalones, pues tampoco los cojos, tampoco los ciegos, tampoco los enanos, y todos los que dice aquí, los jorobados. Mire, con que venga usted poquito así, ya no la hizo. Sigue diciendo el correo del hermano pastor, mire, tengo otra también. La mayoría de mis amigos pues tienen el pelo pues bien recortado, así muy cortadito, tipo soldado, así militar. Incluso dice, bueno, algunos en sus sienes aquí están pero muy recortados. Y yo me acabo de encontrar que Levítico 19:27 dice así: no se cortarán el borde de la cabellera en forma de círculo, así como los franciscanos. Eso tiene su aplicación, no tengo tiempo para explicarlo. Estoy pensando muy seriamente en dar una serie sobre el Pentateuco, de todas las leyes y cuál era el significado, pero eso ya viene después. Dice, no se cortará el borde de la cabellera en forma de círculo, o sea, que te quede aquí nada más un círculo de cabello, como los franciscanos, ¿los ha visto? Que se rasuran así. Dice, ni se recortarán la barba. ¿Ha visto a los judíos así con unas barbas de este vuelo? Entonces dice, pues yo soy lampiño. ¿Qué? ¿Ya me salvé? Entonces, imagínense usted, si fuéramos legalistas, entonces ni aretes ni pantalones. Entonces ahí en la puerta, aquí no entran esas. Aquí no entran esas señoras. Entonces también voy a ver cuántos traen casquete rebajado. Entonces empiezo a ver, ahí está uno. Bueno, ese es soldado. Y tú también eres soldado, ¿y por qué no? Porque es mujer. Entonces empiezo a ver, tú, Toño, estos de acá no entran para el domingo, porque allí dice la Biblia que no te recortarás así, sino dejarás crecer el cabello. Fíjate nada más. Y luego en Corintios dice, a los hombres les es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, ¿qué? Pues se contradice la Biblia. No, ya hablamos de eso.
Son distintas costumbres, distintas reglas, distintas cosas que tienen que ver, son propias de las culturas. Entonces, ¿por qué nada más el pantalón? Entonces no entran aquí los pelones, los que tienen barbita de candado. ¿Quién tiene barba de candado? Ahí está uno. ¿Dónde está otro? No, y todos los que se cortan la barba, pues esto se va a quedar solo, hermanos. Solo los lampiños como yo se salvarán, gloria a su nombre. No, hermanos, qué horrible es el legalismo, hermano. Qué horrible es el legalismo. Ayer una persona vino y me dijo: pastor, fíjese que pues yo vengo de una iglesia donde una vez hubo una discusión, donde se juntaron todos los hermanos y vinieron obispos y todo. Y no lo va a creer, porque yo le dije: no, es verdad. Dice: pastor, no le puedo echar mentiras. Dice que se paró el obispo allí y dijo: hermanos, tenemos una gran preocupación por la pureza doctrinal de nuestra denominación. Estamos muy preocupados en realidad cómo se debe de bautizar al creyente, si cuando se le sumerge, si es a la izquierda o es a la derecha. Dice: entonces, porque pues tiene que haber una manera. Jesús, ¿cómo bautizaron los apóstoles? ¿Los tendían en las aguas hacia la izquierda o hacia la derecha? Entonces empezaron: no, pues la izquierda. No, la Biblia dice ahí en Deuteronomio que los zurdos, ¿han leído ese? ¿Cuántos son zurdos? No, tú no eres zurda, le hiciste así. Te caché. A ver, los zurdos, levanten la mano. Ustedes, según la ley, ¿sí sabían eso, no? Que el zurdo no eran aceptados. Entonces dice uno ahí en la reunión esa: no, hermanos, ya ves que la Biblia dice que los de la izquierda, pues esos no, los zurdos, entonces es a la derecha. Pero ¿y cuál es la base bíblica? Porque Cristo está sentado a la derecha del Padre. No, yo le dije: ¿es broma? No, pastor, es en serio. Miren, a veces no sabe uno qué hacer, si ponerse a llorar de semejante ceguera o qué. No sabe uno. Un amigo mío me dijo: pastor, sabes que en mi congregación, mira, si te invita mi papá, que era el pastor, dice: no, tú no te fijes, dice que mi papá es bien legalista, dice. Le digo: ¿por qué? Dice: es que ahí está el ministerio de la aguja y el hilo. Y le digo: ¿cómo es esto? Dice: es que ahí en mi iglesia traen a las señoras con la falda hasta el tobillo, y si le hacen una abertura de 2 pulgadas, ya ni se diga las que vienen con minifalda, pues no las dejan entrar, dice. O que traen vestido así, luego abierto y que se les ve hasta acá, que se les puede pasar por ahí. Entonces hay unas hermanas a la entrada, dice: tú no te fijes, Chuy, y tú nomás entra, dice. Y le digo: ¿y qué hacen esas señoras? No, pues están revisando las hermanas, y si ven que alguna tiene descosida la falda, el ministerio de la aguja y el hilo, y le empiezan a coser. Entonces vamos a poner el ministerio de los contrajorobados, de los rapados. No, ¿se están dando cuenta de lo ridículo, hermanos? Del legalismo, de la ceguera que hay. Pero hay otra aquí, dice: mire, pastor, Levítico 11, 6 al 8 dice que tocar la piel de un cerdo muerto me convierte en un hombre impuro, me contamino. Pero mi pregunta es: pastor, ¿puedo seguir jugando fútbol si me pongo guantes? Soy el portero. ¿Por qué? Porque resulta que los balones, muchos balones, están hechos de cuero de cerdo. Entonces yo soy el pastor que lo dejo para no contaminarme, o me pongo guantes y puedo seguir jugando fútbol. Yo tengo unos jarrones que me regaló un hermano que es alfarero de Tlaquepaque, por ahí debe de estar, bien bonitos, de piel. Entonces le dije: ay, hermano, qué preciosos están los jarrones. Eso los tengo en mi casa. Entonces le digo: oye, ¿y esta piel? Dice: son de cerdo.
¿De veras? Son de cerdo, tratado, y se ven bien bonitos. Pues no hallaba cómo cargarlos, oiga, para no contaminarme. ¿Se imagina usted? Qué horrible, hermanos. Y así eran los fariseos. Pastor, sé que usted ha estudiado estos asuntos con gran profundidad. Confío plenamente que usted me va a ayudar y me va a dar buenas respuestas. Gracias por recordarnos que la palabra de Dios es eterna e inmutable. Por favor, respóndame a mis preguntas. ¿Tendrá respuestas el legalista? ¿Tendrá respuestas? Pregúntale de Deuteronomio 22:5 y verás cómo te saca toda una letanía. Pero pregúntale de esto que está ahí a la par y no te va a decir nada. ¿Por qué nada más escogen lo que les gusta? O todo o nada, ¿no? Evidentemente que todo esto tenía detrás de la ley, habían principios que los legalistas los convierten en reglas inquebrantables. Y a esas mismas reglas les atribuyen, a esas mismas prácticas les atribuyen poderes de salvación, poderes de purificación, y número 3 y última definición de legalismo. Consiste en atribuirle efectos de aprobación y merecimiento de las bendiciones de Dios por hacer tal o cual cosa. ¿Se fijaron que son 3 distintas? ¿Cuál fue la número 1? Atribuirle a prácticas o cosas poderes de salvación. Número 2, atribuirle a prácticas o cosas poderes de purificación, de santificación. Y número 3, hacer cosas y atribuirles poderes de merecimiento de las bendiciones de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Se acuerda usted del fariseo de Lucas 18? No tiene que buscarlo, pues se la sabe de memoria. Dice Jesús, 2 hombres subieron al templo a orar. Orar es espiritual, ¿no? Uno era fariseo, legalista, y el otro era publicano, desechado por los fariseos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones. Fíjese, o sea, se jactaba de no ser ladrón. Ahora, no ser ladrón es bueno, ¿están de acuerdo? Es malo ser ladrón, pero él se jactaba, ¿sí? Como diciendo, yo no soy un ladrón. ¿Ha hablado usted con gente que le comparte de Cristo y dice, no, yo no soy malo? Mire, yo no tomo ni fumo. Fíjese nomás, no tomo ni fumo. Otro dice, yo nunca he matado. La gran mayoría de los hombres, de los seres humanos, no ha matado. Bueno, yo ni siquiera, yo hago estas cosas. Entonces se sienten orgullosos de lo que hacen. Y al hacer esas cosas que son buenas, no sé de dónde sacan y empiezan a atribuirles merecimiento. Entonces, como yo no soy ladrón, como yo no soy adúltero, como yo no soy ni como este publicano, dice, ayuno 2 veces a la semana. Oiga usted, debería de venir a dar unos cursos de ayuno. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Y dice, estaba un publicano allí que ni levantaba sus ojos y se golpeaba el pecho y decía, Señor, soy un pecador, sé propicio. Esa frase, sé propicio, significa soy pecador y necesito perdón, necesito a Dios, Señor. Y dice Jesús, ¿cuál de estos 2 creen ustedes que salió limpio de la presencia de Dios? El publicano. ¿Por qué? Porque se reconoció que sus méritos, que sus buenas obras no servían para nada, ni para ganarse la salvación, ni para purificar su corazón, y mucho menos para ganarse las bendiciones de Dios. Pero el otro sí, y el otro se quedó en su legalismo, en atribuirle a todo lo que él hacía merecimiento, salvación y purificación y cuanta cosa. No, hermanos, no nos confundamos. El legalismo te llama a ayunar 40 días para que Dios te ayude. El legalismo
ha envuelto a muchas ciudades enteras y dicen, vamos a ayunar 40 días para ganar la ciudad para Cristo. Miren, hermanos, yo tengo 35 años de cristiano y viviéndolos aquí en Guadalajara, y he visto tantas legalidades, tantos legalismos. Vamos a hacer esto porque ahora sí, Guadalajara se va a salvar, y cero, ¿verdad? Y luego, ahora vamos a darle vueltas al periférico y a rociar con aceite. Y ahí está todos rociando con aceite, y algunos de manera natural, en su auto que se le chorrea todo el aceite, andan chorreando todo el periférico alrededor de la ciudad y reprendiendo a los demonios y cancelando las maldiciones y atando al hombre fuerte y no sé cuántas cosas he visto aquí en la ciudad, no estoy hablando de otros lugares. Y la ciudad no solo sigue igual, está peor, ¿sí o no? ¿Será porque yo confieso negativo que está peor? He visto un montón, hermanos, de prácticas legalistas. Y bueno, es infaltable la de 40 días de ayunos para que ahora sí Dios tenga misericordia. Hermanos, por favor. La única manera en que una persona puede ser perdonada por Dios, convertida, es cuando esos que andan tirando aceite y esos que ayunan también le prediquen a la gente el evangelio de Jesucristo. Esa es la única manera. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron porque les arrojaron una botellita de agua? O porque les arrojaron un chorrito de aceite. Algunos de ustedes cuando les cayó el aceite dijo, ay, qué pecador soy, qué pecador. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Qué es eso? Nada que ver. El legalismo te llama a orar 5 horas diarias para que Dios te escuche. 5 horas diarias. ¿Cuánto ora usted? Esos que oran 5 minutos, 10 minutos, por eso Dios no los escucha. Entonces yo digo, ay, la oración del publicano, ¿cuánto duró? Muchísimo menos que la del fariseo. Y luego viene a mi mente a Pedro orando. Dice que Pedro subió ¿a dónde? A la azotea a orar. Así dice en Hechos 10. ¿Lo ha leído? Mire, conocí una vez, estaba en un evento y un joven me dijo, pastor, mire, yo soy director de alabanza en mi iglesia, mi padre es el pastor, pero yo tengo mucho rencor contra mi padre. ¿Por qué? Le dije. Es que, dice, mire, un día yo desperté temprano y estaba en mi cama allí orando, dormitando, y bueno, ya despierto, orando, entonces tocó la puerta mi papá. ¿Y quién? Dice, soy yo, hijo, préstame una de tus corbatas, pásale, papá. Entonces entró mi papá, buenos días, hijo, buenos días, papá. Allí en el closet están las corbatas, toma la que tú quieras. Entonces él estaba escogiendo una corbata y me dijo, ¿cómo estás, hijo? Bien. ¿Y qué haces? Le dice, pues estoy aquí acostado, dice, orando, dice, estoy orando. Mira, cuando dije eso se volteó con su cara de enojo y se me echa encima y me dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy orando, papá. Dice, mira, me agarró de la pijama y me levantó en peso así. Eres un irreverente. Y dice, me levantó, me paró y me dijo, híncate, papá, ¿qué te pasa? Híncate. Y hasta me golpeó y me hizo que me doblara mis rodillas. A Dios se le ora de rodillas. ¿Será? ¿Así dice la Biblia? Debes orar a Dios de rodillas. ¿Y qué me dicen a Pablo orando en la azotea? ¿Ah? Y se sube a la azotea a orar. No, si lo hubiera visto este pastor, lo baja a patadas al apóstol Pedro. ¿Cuántos de ustedes han orado en el baño? No, ustedes de plano no tienen perdón de Dios. No. Todavía bañándote y cantando, todavía se las pasamos, hermanos, aquí. Por favor. No, por eso me odian los legalistas y dicen que yo soy legalista. No confundan el legalismo con el verdadero evangelio. Y Pedro se subió a la azotea a orar. Y dice que cuando estaba allí, tuvo hambre. Uy, qué carnal, se debería de haber puesto a ayunar.
diría el legalista. Y 40 días, como que tenía hambre. Así dice en Hechos 10, vaya leyendo allí. Y mientras ordenó que le prepararan algo, quiero unas tortas ahogadas. No, de esas no podía comer, porque eran de cerdo. Bueno, quiero una birria, un pozole pues, pero sin de pollo. Dice la Biblia y en Hechos, mientras le preparaban, vino una visión, un éxtasis, entró Pedro y vio que un lienzo bajaba del cielo y le decía, y había animales inmundos, había cerdos, conejos, camarones brincando, pulpos. Entonces oyó una voz del cielo que le dijo: Pedro, mata a estos animales y come. Entonces fíjense la reacción legalista de Pedro. No, Señor, dice, jamás he comido animales inmundos. Y la divina respuesta celestial fue: no llames inmundo lo que yo santifiqué. O sea, Pedro se quedó con la regla legalista de animales inmundos, cuando el significado detrás de eso había un significado simbólico. A los gentiles les llamaban inmundos. Todo eso de que no toques esto porque es inmundo, todo esto de que no comas esto porque te contaminas, tiene una lección que está detrás de la regla, y es el principio de santificación del pecado, de santificación de la vida, tu vida personal, nada que ver. Entonces Pedro se queda anonadado y dice, y vuelve a tener la visión. Pedro, mata y come. Y, ay, Señor, pues Entonces viene el Señor, le dice: mira, van a venir unos, no dudes en ir con ellos, te van a buscar, porque hay un varón llamado Cornelio y te van a buscar. Entonces había un varón llamado Cornelio que estaba por ahí, y un ángel se le apareció y le dijo: Dios ha tenido en cuenta algunas cosas que tú has hecho, y mira, manda a traer a Pedro. Él te va a hablar palabras de vida eterna. Y ahí van los mensajeros. Entonces Pedro está allí con la visión, ¿verdad? ¿Me como las carnitas o no? ¿Me como el pulpo en su jugo o no? Y estaba ahí luchando, ¿verdad? Porque pues era inmundicia. Pero él ya estaba entendiendo el verdadero significado. Entonces tocan a la puerta: ¿vive aquí un tal Pedro? Y dice: sí. Y el Espíritu le dice a Pedro: baja y ve con ellos, no dudes. Tú eres Pedro, yo soy Pedro. ¿Qué pasó? Pues Cornelio ya le contó la historia, vamos. Llegan a la casa de Cornelio, les predica el evangelio, y Cornelio era gentil, inmundo, y ellos no entraban a la casa de un gentil porque se contaminaban. Pero ahí la lección es que no te contamines del pecado. Y Pedro entendió y oró por ellos, y creyó él con toda su casa, oró por ellos, y hasta el Espíritu Santo recibieron. De manera que también Dios a los gentiles les ha dado arrepentimiento. Estaba sorprendido. De manera que también a los inmundos. Sí, hermanos, todo eso era simbología, y hay quienes siguen en la simbología. Eso, hermanos, es el legalismo. El verdadero cristianismo, hermanos, está basado en la obra de Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Todo lo que usted reciba o tenga, su vida, su trabajo, lo que usted trae puesto, todo es por gracia. Nosotros no merecemos nada. Lo único que Jesús enseñó fue: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesita para esta vida les serán añadidas. Pero no me vengas con que tú oras 5 horas y por eso mereces un carro nuevo. No me vengas con que me sembraste $70 al mes, entonces que pactaste conmigo. No me vengas con eso, te dice el Señor, porque así no se reciben las bendiciones de Dios. Eso es puro legalismo. El evangelio de la prosperidad es puro y vil legalismo. Si tú siembras, Dios te da; si no siembras, no te da. ¿Qué es eso? Legalismo. Las bendiciones de Dios no se compran. La pureza y limpieza no la logramos por guardar cosas, días o no guardarlos,
sino por la sangre de Cristo cuando confesamos nuestros pecados. Y cuando la palabra de Dios penetra en nuestra mente y corazón y nos purifica y nos limpia la conciencia. Entonces salimos y vivimos del cristianismo y todo lo que tenemos.